Saludar a Gabriel Slavinsky. Gabriel es psicólogo, consultor y analista político. Es especialista en cuestiones que tienen que ver con campañas electorales y de gobierno, entrenador en oratoria y discurso, un hombre de una expertise notable que nos va a ayudar a entender lo que pasó en el día de ayer. Hola Gabriel, muy buen día, un saludo cordial. Hola, un saludo cordial, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Queriendo ver tu parecer de lo que viste ayer, de lo que pasó ayer en esta protesta de la Confederación General del Trabajo. Bueno, creo que también, al margen de que es un mensaje político, es una consecuencia de la notable falta de diálogo que está en este momento predominando en el escenario político. Te marco algunos puntos. El presidente propuso un cambio de paradigma. Se negocia en el Congreso un cambio trascendente, no un cambio menor, un cambio realmente importante en cómo se concibe la política a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta quizás las últimas 2 décadas. Como consecuencia, en ese escenario político se ve totalmente movilizado y todos los sectores poniendo la carne en el asador, jugando fuerte. No estoy hablando solamente del paro o de la movilización del sindicalismo, sino de muchos sectores. No hay medias tintas en la batalla que se propone. Entonces el paro debe enmarcarse como ese mensaje de trabajadores y sindicalistas, te diría, disconformes, como tantos otros sectores, con Milei, que pretenden que el Estado no se corra, no se retire de la manera en que Milei lo propone abruptamente, en shock, en velocidad. Entonces hay de algún modo ese cambio entre el Estado y la sociedad, después de muchos años. Un Estado que probablemente sí, ineficiente, fallido, hasta ilógico, te diría. Pero el paro es esa consecuencia de la falta de diálogo en un escenario crispado, cada vez más agresivo, donde hay hostigamiento y lejos de calmar las aguas, la política se agrieta entre un contraste entre la revolución y el statu quo, y otra vez entre ellos los que no quieren cambiar, que quieren que todo siga igual, y nosotros los que del gobierno intentamos hacer que se produzcan cambios en esta Argentina que llaman como inviable. Y ante semejante fragmentación aparecen las presiones cruzadas, ahora sí, en la ley ómnibus, en el Congreso, que creo que es la cuestión de fondo, porque si no, termina siendo un poco inexplicable un paro en enero, es como contradictorio, ¿no? Ujú. Gabriel, vamos al escenario nuevamente, pero en términos físicos, al escenario físico. Estos actos habitualmente antes se hacían en la Plaza de Mayo. Sin embargo, ahora quiero preguntarte si ves un mensaje implícito en haberlo hecho en el Congreso de esa manera. Ahora es nada más de que consiguieran dictamen para tratar la ley ómnibus finalmente en el recinto y con la especulación que podía haber sido tratada hoy mismo, cosa que ha sido postergada de todos modos para el día martes. Hablemos del escenario físico y del mensaje que se dio en ese escenario físico. Bueno, ahí hay un contraste que me parece que es claro, ¿no? Me parece que el paro de ayer, la marcha, la movilización de la CGT es algo así como mirando al Congreso, poniendo el foco en el Congreso de la importancia de la ley ómnibus, como muchas veces las leyes son despreciadas, como que tienen poca importancia, falta de relevancia, entonces no hay movilización. Creo que esta ley afecta a tantos intereses y en este caso al sindicalismo en primer plano, que mirando al Congreso le expresan su disconformidad, quizá a diferencia del ninguneo, como lo llaman, de Javier Milei, que y lo hizo de espaldas al Congreso. Entonces me parece que ahí hay una plaza colmada, por supuesto, a mí me parece que tenemos que interpretar, como vos bien decís, el mensaje político, lo que tiene implícito, y ahí lo que se ve es disconformidad ante un presidente, dejémoslo claro, que dice no negociar. Dice, nosotros no negociamos. Por más de que hay contradicción ahí también, ¿no? Porque sus ministros, diputados, senadores sí lo hacen. Ese contraste aparece y me parece que es una estrategia audaz pero inteligente, plantarse en un lugar de no negociando, no negociador, mientras ahí adentro necesitan que haya ciertas concesiones para que la ley pueda salir. Déjame ponértelo en términos casi futboleros, de tan básicos. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, yo creo que la CGT y el sindicalismo de alguna manera dieron su mensaje, ¿no? Siempre está el dilema en la oposición de si ese mensaje lo tienen que dar al comienzo y jugar todas las batallas posibles,
disputar todos los partidos, todas las pelotas, o en realidad guardarse para una mejor oportunidad, porque semejante cuestión a 45 días con un paro en enero, con mucha gente mirando a otro lado o de vacaciones, por más de que el Congreso sesione, pareciera ser como fuera de contexto, pero lo que creo que está sucediendo es que está ese dilema de nos oponemos a todo rápidamente o en realidad elegimos las batallas. Bueno, el sindicalismo eligió dar una batalla y me parece que dio su mensaje y que mostró su potencia y no es para despreciar y me parece que muestra que hay un escenario político, que hay demasiados sectores disconformes y por más de que la aprobación de mi ley para hacer los cambios y las promesas, las expectativas sean altas, implicando de que lo que viene luego de estos cambios y este sufrimiento inicial de unos meses, por sobre todo por temas inflacionarios, va a traer un mejor futuro para la Argentina, eso se puede llegar a apagar si los resultados, sobre todo el inflacionario y el movimiento económico y los índices de pobreza, no son los esperados en un, no digo corto plazo, pero aunque sea mediano plazo. Gabriel, estoy excedido en el tiempo, pero no quiero dejar de compartir esto contigo para conocer tu opinión, además como experto en desmenuzar discursos. Quisimos meternos esta mañana, entre otras cosas, con la semántica propiamente dicha utilizada en este acto que tuvo, me parece que puntos salientes. Si hablamos con un especialista, Lisandro Bregant, hemos separado una parte de ese contexto. Después quiero conocer tu opinión sobre eso. Vamos a ver qué nos dijo Lisandro. Bueno, vos sabés que hay algo tanto en Moyano y en Daer que tienen em, mucha desprolijidad en su narrativa pública, pero hay grandes puntos de contacto, hay grandes puntos aglutinantes. Uno de ellos tuvo que ver con un ultimátum a legisladores. O sea, nos estamos moviendo, Daer dice, nos movemos hasta acá para que miren a los ojos a estos trabajadores. Otro punto de contacto de Daer y de Moyano tiene que ver con, más allá de que representan posiciones diferentes dentro de la CGT, hay algo de esta lógica de nosotros somos la memoria de los trabajadores, ¿no? Esta lógica de la CGT, utilizando también ciertas consignas que nosotros desde Narra Global estuvimos viendo también cómo fueron los discursos históricos y vemos esta lógica de la reivindicación de un Rucci en los 70 sobre la patria. Bueno, ahora aparece la reivindicación sobre la democracia, ¿no? Tratando de mantener esta lógica de la memoria, la CGT. Gabriel, por favor. Sí, interesante, me parece que son dos puntos claves. La cuestión de fondo políticamente, yo te diría que es la fragmentación, ¿no? Por eso dice lo de la amenaza a los diputados y senadores mirándolos a los ojos a los trabajadores desde el Congreso, ¿no? Porque me parece que responde a esa presión en donde diputados y senadores tienen que volver a sus provincias y responder, digamos, a su propio electorado, incluso a los líderes de los espacios como son los gobernadores en ese sentido, ¿no? Y me parece que en esas negociaciones, mientras se negocia, lo que estoy marcando es que se negocia con mucha agresividad, vehemencia. ¿Por qué? Bueno, por la razón inicial, el cambio que se propone es realmente profundo. Me parece interesante también la dinámica de la memoria de la CGT, porque es verdad que en algún sentido la CGT se muestra, la CGT con todas sus complejidades a lo largo de los años, ¿no? Finalmente es la central de los trabajadores, como se quieren plantar en ese discurso, en esa dinámica, y eso tiene una historia, una rica historia, muy fuertemente una historia, en momentos en donde está más que nunca disputada esa situación, cuando dicen en realidad la CGT no representa, el poder de representatividad que tiene es menor, son trabajadores formales cuando hay tanta informalidad en la Argentina, hay tanto trabajo remoto, en realidad no solamente están trabajadores sindicalizados. Bueno, me parece que hay toda una discusión y creo que ese posicionamiento es interesante hablando de la cuestión histórica de que siempre están presentes más allá de sus variantes. Estamos hablando de discursos CGT, ¿no? Por supuesto. Gabriel, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Por favor, un placer. Un Saludos saludo para muy todos. cordial. Gabriel Stravinsky, psicólogo, consultor y analista político. Tenemos